Hace mucho tiempo Arquímedes dijo, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Y eso es lo que conocemos como palanca. Y esta palanca es una fuerza aplicada a un brazo para ayudar a mover objetos más grandes. En el cuerpo humano también tenemos diferentes palancas, pero la fuerza que aplicamos está en desventaja porque nuestra palanca es menor. Así que no somos levantadores, sino lanzadores, así como una catapulta como la que vemos en pantalla. Y tenemos varios movimientos en los cuales aplicamos este movimiento, como ser el movimiento de remate en voleibol o el lanzamiento en básquetbol. Y acompáñame en este momento a analizar este patrón de movimiento a profundidad. Después de haber dado esa pequeña introducción de palancas y una catapulta, vamos a analizar el movimiento de catapulta. Y también vamos a ver el desarrollo de un laboratorio desde cero, planteándonos un objetivo, planteándonos también diferentes aspectos. Vamos a, como les dije, analizando este movimiento, la catapulta funciona de esta manera. Un objeto muy pesado va a levantar un objeto muy liviano teniendo un menor brazo. Este objeto pesado cae y este objeto liviano se empieza a mover y como este tiene mucho mayor peso, mucha mayor masa, este objeto va a salir disparado con una velocidad bastante elevada, como vemos en la posición final. Este cuerpo va a recorrer y va a recorrer una distancia hasta impactar con el suelo. Y para realizar un laboratorio de física, aparte de entender cómo funciona este mecanismo, tenemos que relacionar este funcionamiento con las diferentes leyes y ecuaciones que ya están planteadas. Y en este caso vamos a analizar lo que es el teorema de conservación de trabajo y energía. Y nos planteamos dos cosas en el laboratorio. Primero, un objetivo experimental. Y segundo, también nos planteamos si podemos medir todas las variables que necesitamos. Por ejemplo, si quiero medir voltaje o intensidad de corriente en algún laboratorio, necesitaría algún instrumento, ¿verdad? Si no tengo un instrumento con que medir, entonces no voy a poder realizar un laboratorio de forma cuantitativa. Planteándonos primeramente el objetivo, iniciamos en que toda la energía que un cuerpo tiene no se va a perder, no se va a destruir, sino se va a transformar. La energía potencial que tiene esta masa M, una vez caiga y llegue aquí generando un trabajo potencial, un trabajo de su energía potencial, toda esa energía se va a transferir a este cuerpo, masa M, que va a salir disparado a una velocidad adquiriendo la energía de la masa M. Y la pregunta es, ¿se cumple el teorema de conservación de la energía? Es decir, toda la energía que este cuerpo pierda al caer se va a transferir a este cuerpo que va a ganar esa energía exactamente en la misma manera para que recorra esta distancia de ambas energías van a ser iguales, ese va a ser el objetivo. Ahora planteemos los datos, es decir, qué cosas puedo medir y qué cosas no puedo medir. En la posición inicial tengo una masa muy grande, masa M, M mayúscula. ¿Puedo medir masa? Claro, una balanza o alguna báscula que me ayude a medir la masa. Ahora tengo el proyectil de masa pequeña, masa M. ¿Puedo medir esa masa pequeña? Claro que sí, usando lo propio. ¿Qué más puedo medir? Puedo medir la altura que está este cuerpo de masa M, esta altura, porque si quiero calcular la energía potencial, necesito esa altura, ¿verdad? ¿Puedo medir esa altura? Claro que sí, una altura h. Puedo medir esa altura. Con una escuadra, con un flexómetro, con una regla, puedo medirlo. Y en la posición final, ¿qué puedo medir? ¿Puedo medir esta distancia que recorre el cuerpo? La longitud L que va a recorrer. Pues claro que sí. Puedo colocar en el punto de impacto un papel carbónico o alguna marca que me deje
donde el cuerpo caiga, y yo puedo medir desde donde es lanzado hasta el punto donde cae el cuerpo, ¿no? Con un flexómetro y demás, puedo medir. Puedo medir el tiempo de vuelo. Puedo medir el tiempo. Ahora sí está un poco complicado la medición del tiempo, pero se puede. O con un cronómetro, y si es una velocidad o un tiempo de recorrido muy pequeño, puedo hacerlo con un análisis de video, que lo vamos a trabajar con esa forma. Y finalmente, este cuerpo tiene una velocidad acá. ¿Puedo medir? Esa no, ya no puedo medir. No tengo un velocímetro, es un poco complicado. Así que eso no lo voy a anotar de dato. Vamos a trabajar entonces con estos 5 datos. Muy bien, ahora vamos a empezar a redactar de forma lógica nuestro objetivo. Y decimos que el objetivo de este trabajo va a ser el siguiente. Comprobar si se cumple la ley de conservación de la energía. Y vamos a desarrollar un análisis teórico, es decir, vamos a resolver el problema de manera teórica, como si fuera un ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a tener? La ley que nos dice la conservación de la energía nos dice, primeramente, anotamos la ley. ¿Qué nos dice la ley? Que el trabajo generado por una energía, en este caso tenemos energía potencial, más todo el trabajo mecánico, el trabajo generado por una energía cinética, y más el trabajo generado por alguna energía elástica, una energía elástica, todo esto va a ser igual a 0. Esta es la ley que nos plantea. Ahora, de esta ecuación, analizando nuestro movimiento, no tenemos ningún resorte, no tenemos, por lo tanto, la energía o el trabajo generado por alguna energía elástica. ¿Tengo trabajo generado por energía potencial? Sí, el cuerpo grande. ¿Y energía cinética? Sí, el cuerpo pequeño. Entonces vamos desarrollando. Por lo tanto, el trabajo generado por la energía potencial va a ser igual al trabajo generado por la energía cinética. Y con el signo negativo. ¿Qué significa esto? Que el signo, este signo nos indica que un trabajo se va a producir y a la vez que otro trabajo se va a perder. Es decir, un cuerpo va a ganar energía y otro cuerpo va a perder energía. Eso es lo que me indica el signo. Un cuerpo gana y el otro cuerpo pierde. Analicemos entonces la situación. Conocemos que el trabajo es la diferencia de dos estados de energía. Analizamos el primer estado. Mi cuerpo de masa gigante, de masa M mayúscula. En el punto inicial, posición inicial, tiene una altura y tiene por lo tanto una energía potencial, ¿no? Entonces, energía potencial inicial de la masa I. Eso es lo que estoy anotando. Ahora, vamos a anotar un poco acá. ¿Cómo anotamos el trabajo? Energía final menos energía inicial. Menos. Porque ese es el punto inicial. Ahora, en el punto final, fijémonos. Está a nivel de suelo, ¿no? Está a nivel de suelo. Por lo tanto, no tiene energía ya potencial. La energía cinética, bueno, un instante antes, bueno, eso lo vamos a dejar. O sea, si está en el piso, ¿no? Ya está justo en el punto más bajo, entonces ya no tiene energía potencial. Por lo tanto, el estado de energía final va a ser 0, ¿no? Ahora, esto va a ser igual a menos, respecto al signo. Ahora, ¿qué energía tengo del cuerpo pequeño en el punto inicial? Fíjense, está a nivel de suelo, no tiene energía potencial y también está quieto. No tiene energía
en el punto inicial. Bueno, en el punto inicial no lo tiene. En el punto final, vamos a analizarlo. Puedo analizarlo aquí, pero si analizo aquí tendría que conocer la medida de esta altura para calcular la energía potencial y a la vez la energía cinética. Pues no me conviene. Si analizo en este punto, solamente, como ya no tendría altura, solamente debería, fíjense, y lo vamos a meter acá, va a tener acá una velocidad. Una velocidad. Velocidad final. Y si tiene un cuerpo velocidad, significa que tiene energía cinética. Entonces anoto, energía cinética de la masa pequeña, masa m, menos la energía inicial, que como estaba en la parte más baja y sin movimiento, menos 0. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula de la energía potencial de la masa? Masa del cuerpo grande por la gravedad por la altura h. Como ambos tienen negativo, entonces es indiferente. Y la energía cinética, un medio de la masa por la masa pequeña por una velocidad final elevada al cuadrado. El objetivo del laboratorio, por lo tanto, esta primera magnitud que dijimos que es energía potencial, ¿no? Energía potencial de la masa m tiene que ser igual a la energía cinética de la masa m. Así que el objetivo de este laboratorio consiste en verificar si esta ley se cumple. Ambas energías son iguales, se cumple, y ahora podemos empezar a desarrollar el laboratorio. Pero antes, ¿qué variable me impide poder desarrollar? ¿Puedo calcular la masa? Sí. ¿Puedo calcular la altura? Sí. ¿Puedo calcular la masa pequeña? Sí. ¿Qué no puedo calcular? La velocidad. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis de la velocidad. Me hago el gráfico, que como va a caer va a tener una inclinación, y podemos descomponerlo vectorialmente, esta velocidad, en componentes, como en componentes X y Y. ¿Sí? Es, la hipotenusa de este triángulo es la velocidad final. Este cateto vertical va a ser la velocidad en Y, y este horizontal va a ser la velocidad en X. Fíjese, es un tiro semiparabólico, por lo cual la velocidad en X es constante, movimiento rectilíneo uniforme, y la velocidad en Y es como si fuera caída libre. Así que anotamos la velocidad, como es vectorial, ¿no? Final elevada al cuadrado, vamos a corregir un poco, la velocidad final elevada al cuadrado, teorema de Pitágoras, ¿no? Va a ser la velocidad en Y, anoto, velocidad en Y, disculpas, elevado al cuadrado, más la velocidad en X, también elevado al cuadrado. Ahora, ¿cuál va a ser la velocidad en Y? Como dijimos, en Y es caída libre, y como inicia en el punto, en este punto, tiene una velocidad inicial en Y 0, porque es como si soltara el objeto y cayera, ¿no? La velocidad inicial es 0, por lo tanto, finalmente tengo que la velocidad final, o velocidad de Y, va a ser igual a la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Y en X es constante.
velocidad en X va a ser igual a distancia sobre tiempo. La distancia es longitud L que podemos medir, el tiempo T. Así que, finalmente, decimos que la velocidad final al cuadrado, que es lo que necesito. ¿Por qué estoy anotando al cuadrado? Porque fíjense, para mi energía cinética necesito la velocidad final elevada al cuadrado. La velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad en y al cuadrado, es decir, gravedad tiempo al cuadrado. Gravedad tiempo elevado al cuadrado. Más la velocidad en X. Más la velocidad en X. Que sería distancia sobre tiempo. Longitud L dividido entre tiempo T. Esto lo encerramos en paréntesis y todo el paréntesis se eleva al cuadrado. ¿No? Muy bien, teniendo toda esta expresión, ya podemos calcular la energía cinética. ¿Sí? Así que podemos comenzar con las mediciones. Bueno, comenzando con las mediciones, vamos a medir la posición inicial, que bueno, era parecida a esta, y medimos qué altura tenía el objeto, el contrapeso. Si nos fijamos bien, es 31 centímetros, ¿no? Justo en la base. Y una vez está en el suelo, 1 centímetro, ¿no? Por lo cual la altura sería 31 centímetros. Ya puedes comenzar a grabar. Ya está. Lanzamiento número 1. Pausa. Lanzamiento número 1. Es pausa, ¿no ves? Sí. Y uy. Eso. Este sí fue bueno. Pausa, ¿no? Pausa. Ya está. Bueno, para medir la distancia que hemos lanzado, bueno, voy a fijar acá con esta, ayudándome con esto, el flexómetro, para medir la distancia. Y si observamos bien acá, nos ha marcado los puntos de impacto. Así que comenzamos a medir. Vamos a comenzar a medir. Esto. $2.53, vamos a dejarlo. De acá, 2.51. Acá, 2.48. Y finalmente acá, 2.50. Perfecto. Muy bien, con esas mediciones ya tendríamos para calcular nuestro experimento. Bueno, continuamos con lo que sería el procesamiento de datos. Y bueno, primero tenemos aquí nuestro objetivo, que es demostrar que la energía de la masa mayor es igual a la energía de la masa menor. La masa mayor es masa, gravedad, altura, energía potencial, que ya lo vimos, y la energía de la masa menor va a ser la energía cinética.
cuya velocidad final va a ser de dos componentes, una componente vertical, gravedad tiempo al cuadrado, y una componente horizontal, x, que sería longitud de recorrido sobre tiempo y todo elevado al cuadrado. Hemos medido en el anterior apartado diferentes datos. Estos dos me olvidé anotarlos, pero la masa mayor mide 600 gramos y el proyectil mide 60 gramos y una altura de 30 centímetros. Y la gravedad, que es 9.76 en Oruro. Hemos realizado 4 lanzamientos y hemos aquí anotado todas las distancias que hemos ido tabulando. Y el tiempo lo hemos obtenido debido a una aplicación de celular que hemos podido después ahí contar a puro fotogramas cuánto tiempo se obtuvo. En el próximo video volveré a hacer un experimento similar ya detallando este proceso. Después aquí tenemos los dos componentes, velocidad en Y, que es lo que hemos hecho, gravedad 9.76 por el tiempo 0.53. Y esto va a ser la velocidad al cuadrado. Lo propio con X, distancia sobre tiempo. La distancia dividida entre el tiempo. Y eso elevado al cuadrado. Y podemos calcular también ya la energía que buscamos, es decir, toda esta expresión es la energía de la masa menor. Multiplicamos un medio por la masa, 0.06, que en kilos manejamos acá. Luego todo esto multiplicado por las dos componentes, es decir, gravedad tiempo todo elevado al cuadrado es esta casilla de acá, y longitud sobre tiempo elevado al cuadrado es la casilla de al lado. Y obtenemos diferentes valores de energía cinética, de energía de la masa pequeña. También hemos calculado en un principio la energía de la masa grande, que es masa, gravedad, altura, 0,6 multiplicado por 9,76 y multiplicado por la altura. ¿Cuánto hemos obtenido de altura? 30 centímetros, 0.3. Y como es un solo valor, a toditos corresponde 1,75. Y podemos calcular finalmente el error absoluto, que es la resta entre ambos. Y el error absoluto no me dice mucho, el error absoluto se mide en joules, pero la clave está en el error relativo. ¿Cuánto por ciento tiene de error nuestro trabajo? 15%, 15,4%, 14,8%, 14,3%. Entonces concluimos que con un error de aproximadamente 15%, se comprueba la ley de conservación de energía. Conservación de la energía. Y muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.